tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hablando con Florencio Randazzo, candidato a senador por cumplir en la provincia de Buenos Aires. Estaremos haciendo lo mismo con Sergio Massa, candidato también a senador por un país. Y en el final estaremos hablando con Sergio Goycochea a propósito de la selección. Lo que se vivió con la selección siempre significa muchas cosas desde un punto de vista social y político también en la Argentina. El comentario de comienzo antes de ir a la entrevista con Florencio Randazzo tiene que ver con esta decisión resonante que hoy tomó el juez federal Julián Ercolini de procesar a la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Esto ustedes saben, hay un tema de compra de un edificio para la Procuraduría, compra en la cual se pagaron comisiones de más. Hubo un hecho de corrupción absolutamente demostrado. Inclusive la Procuradora reconoció en todo el expediente que esto había pasado. Ella pretendió hacer creer que nada tenía que ver. El juez Ercolini dijo que sí. Y ahora habrá que ver qué pasa con el proceso judicial. Dos cosas quiero decir a propósito de esto, ¿no? Porque lo he dicho siempre. Lo he dicho cuando Macri estuvo procesado con Ollarvide y la Cámara Federal. Lo digo ahora. No puede ser juez, diputado, senador, presidente, procurador, alguien que está procesado. No puede ser. Este es uno de los cambios que la Argentina debe darse. Porque en relación al tema de los funcionarios públicos se revierte la carga de la prueba. Y lo que debe hacer el funcionario es demostrar que es inocente. Es un sinsentido que la jefa de los procuradores, de los fiscales, sea investigada por sus fiscales. Primer punto. No sé cómo va a terminar este juicio contra Gils Carbó. No sé si terminará en su renuncia, su salida o no. ¿Cuál fue el principal defecto de Gils Carbó, por la cual la he criticado severamente? Utilizar el Ministerio Público como un arma del kirchnerismo para perseguir a muchos de los enemigos de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un pecado imperdonable, atentatorio contra el concepto republicano de división de los poderes y el concepto de lo que debe representar el Ministerio Público. Cuando desde el poder se utiliza el Estado para perseguir a los enemigos políticos, se está constituyendo un atentado feroz contra la democracia. Alejandra Gils Carbó fue parte de eso, sino que lo diga el fiscal José María Campagnoli. Florencio Randazzo, ¿cómo le va? Buen día, buenas noches, perdón, ¿cómo le va? La campaña ya uno no sabe. ¿Cómo ha sido la campaña hasta ahora? ¿Fue lo que usted pensó? Me parece que fue pobre producto de esta polarización que no le conviene no a nosotros, digamos, como fuerza política, sino al conjunto de la sociedad, digamos, que no hemos podido debatir, digamos, cuestiones vinculadas a las preocupaciones del presente y mucho menos del futuro. Y eso ha sido funcional, tanto al gobierno, que reintenta permanentemente tener una mirada sobre los errores del pasado para no discutir el presente, y Cristina, que intenta discutir el presente sin reconocer errores del pasado. Y eso ha sido malo. Fíjese usted que inclusive ni siquiera aceptaron un debate, ¿no? La excusa de que Cristina no venía y Bullrich, porque Cristina no venía, no decidió debatir. Una pena, realmente, una pena. ¿A usted le pesó el pasado en la campaña? Yo mismo he tenido hecho reportajes donde la necesidad de aclarar cosas del pasado estuvo presente. ¿Entiende que lo perjudicó eso, que fue algo que...? No, yo, digamos, he sentido que por ahí era perder el tiempo, diríamos, porque es tener una mirada permanentemente hacia el pasado y es muy difícil resolver los problemas del presente y mucho menos vincularnos hacia el futuro. Pero yo puedo dar explicaciones de lo que ha sido mi gestión en forma transparente. Hemos podido transformar todo lo que hemos tocado porque tenemos un equipo, porque fuimos audaces en un montón de desafíos. Así que me hubiera gustado discutir digamos, hoy la problemática que tienen las pymes, la problemática que tienen los trabajadores, lo que está pasando con las tarifas que están llegando a los comercios y a los servicios de casas particulares. ¿Temió que la ola judicial lo hubiera abarcado? Está muy claro lo que está pasando en el kirchnerismo, quiénes son los afectados por los judiciales, todo una cosa monocorde. ¿Temió que alguna vez le hubiera podido llegar? No, porque yo estoy dispuesto a dar todas las explicaciones del caso. Digamos, lamentablemente en la Argentina muchas veces la política se judicializa y la justicia se
politiza, ¿no? Pero si uno está tranquilo con lo que hizo y está dispuesto no solamente a dar respuestas a la justicia, sino a dar las respuestas públicas necesarias del caso, no hay ningún tipo de inconveniente. Usted lo contó, pero a lo mejor muchos todavía no lo saben. ¿Qué pasó en esa reunión con Cristina el día que cerraban las listas? ¿Hubo efectivamente la posibilidad de llegar a un acuerdo y no se llegó? No, no había posibilidad, porque, a ver, habían creado la Unidad Ciudadana sin el peronismo, lo que clausuraba definitivamente las posibilidades de una PASO. Esa fue la intención de Unidad Ciudadana. Sin el peronismo fue imposibilitar que nosotros compitiésemos en la PASO. Así que eso ya ponía un límite casi infranqueable. Y después el tema de la evaluación con respecto a por qué perdimos la elección del 2015. Yo tengo una mirada muy crítica sobre eso en relación a nuestros propios errores. Y Cristina tiene una mirada más asociada a las promesas incumplidas de Macri, que creo que sin lugar a duda hubo promesas incumplidas, pero creo que finalmente perdimos producto y fruto de nuestros errores. De hecho, ya habíamos perdido en el 2013 y perdimos en el 2015. Entonces era muy difícil avanzar hacia, digamos, una propuesta de cara a discutir el presente y el futuro sin reconocer errores, y mucho menos con la intervención de Cristina como figura política, porque sin lugar a duda iba a terminar teniendo toda la campaña, cosa que ocurrió. Después del 23 de octubre, ¿cómo imagina el Perú? Usted aspira, más allá de que sea el resultado, hoy las encuestas dicen que no va a ganar, pero ¿usted aspira a ser parte de la reconstrucción del peronismo? Sí, primero yo no hago política por las encuestas. Nosotros estamos tranquilos porque hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. Estamos convencidos que, digamos, tenemos una pertenencia histórica, digamos, al peronismo que no la hemos abandonado nunca, que para mí eso tiene valor, el valor de las convicciones, de la palabra, demostrar que la política no es una carrera de cargos y de oportunismo. A mí me parece que eso finalmente en la Argentina va a ser valorado, y aspiramos en realidad a construir un peronismo que sea una fuerza suficientemente amplia que pueda expresar la mayoría, diríamos, de cara al 2019. A ese peronismo, con ese peronismo soñamos, para que en realidad sea una alternativa que exprese los intereses de la mayoría de los argentinos de cara a la elección del 2019. Hay que hacer un largo, digamos, y un frondoso trabajo, diríamos, venciendo dificultades de las cuales seguramente ha habido responsabilidades compartidas de todo, pero me parece que tenemos esa responsabilidad, y bueno, yo quiero ser parte de esa reconstrucción del peronismo porque creo que ya lo iniciamos ese proceso. Nosotros estamos iniciando ese proceso desde el mismo día que decidimos participar de las PASO de este año. Si tuviera que decir, en el caso de llegar al Congreso, tuviera que decirle hoy al ciudadano, mire, nuestros 4 temas, porque había cuando se presentan 80, en nada, ¿no? Nuestros 4 temas deberían ser estos. ¿Cuáles son? Primero, la creación de un fondo PYME, que salga de la normativa que tiene hoy el Banco Central, que es demasiado engorrosa e impide que una pequeña pyme tenga un financiamiento con tasa subsidiada. ¿A quién subsidiaríamos con ese fondo? Aquellas empresas que generan mayor cantidad de trabajo. De hecho, las pymes generan el 70% del trabajo en la Argentina, pymes de menos de 200 empleados, y destinan casi el 80% de lo que producen al consumo interno. Y a las pymes que en realidad puedan romper el monopolio de determinados sectores de la economía que terminan perjudicando al productor y al consumidor. Yo creo que hay que discutir el tema de la comercialización en la Argentina. No puede ser que digamos, lo que se le paga a un productor participe en el precio final de la góndola de un 20%. Yo tengo mi gran duda con respecto a lo que ha sido la irrupción de las cadenas de comercialización en las décadas de los 90, que están expresadas, si usted quiere, en los hipermercados, en realidad donde se terminó perjudicando al productor y al consumidor. Creo en la creación de una agencia nacional de delito complejo que pueda concentrar la inteligencia de todos los organismos federales para ir contra el narcotráfico, trata de personas e incluso posibles atentados. Creo, desde el sentido común, que cuando el gobierno de la provincia habla de combatir las mafias, y la verdad que yo le pongo un signo de pregunta a eso, porque ni siquiera tienen internet las comisarías. ¿Qué propongo, por ejemplo? Que todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires son 452, y lo propongo porque yo lo hice en 4.500 registros, tengan un tomador de huella y un tomador de foto, vale 3.000 pesos. Para que cuando entre un delincuente, cuando se le toma la huella o la foto, machee contra una base de datos que le dé los antecedentes del delito. Así de simple, no es tan complicado, se puede hacer muy rápido eso. Por ejemplo, más allá de que creo que la fuerza policial hay que capacitarla, hay que darle tecnología, buenos salarios, y tiene que ser no una fuerza de ocupación, tiene que ser una fuerza que prevenga el delito.
Así que podíamos hablar de una innumerable cantidad de cosas que nosotros creemos, volver a recuperar la facultad del artículo 75, inciso 7 de la Constitución para que este gobierno no se siga endeudando. Fíjese usted, en la agencia de noticias Bloomberg, más importante del mundo en materia económica, en el ranking de países con mayor endeudamiento, primero Argentina, después China, en el lugar 22, provincia de Buenos Aires. Sabemos lo que implica luego después los niveles de endeudamientos elevados en la Argentina. Si usted analiza el presupuesto 2018, el 14% del total del presupuesto va a estar destinado al pago de intereses. Eso sabe que, y termino con esto, equivale 4 veces lo que la Argentina va a invertir en salud y 2 veces lo que se invierte en ciencia y tecnología, cultura y educación. Enfrentar ese desafío, ¿usted cree que será posible con un diálogo entre distintas fuerzas? Porque es algo, lo que usted dice es absolutamente así, difícil de solucionar para el gobierno que viniere, así fueran gobierno ustedes, más o quien fuere, ¿no? Digamos, si no hay acuerdos políticos en la Argentina, muchas cosas no se solucionan. ¿Usted cree que viene ese tiempo? Yo creo que sí que viene ese tiempo, que podemos tener, digamos, diferencias, inclusive profundas, pero, digamos, debemos resolverlo, digamos, razonablemente frente al diálogo, entendiendo que la verdad absoluta se construye desde verdades relativas, que podemos intercambiar puntos de vista diferentes, que podemos tener, de hecho tenemos procedencias diferentes, ideologías diferentes, visiones diferentes con respecto a lo que hay que hacer, pero por supuesto que se puede hacer. Yo obviamente le hago al peronismo este cargo, ¿no? Esta crítica. Digo, el peronismo gobernó provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 27 años. Mire cómo la dejó. Mire cómo la dejó. Yo creo que en realidad hay una gran... el país como quedó también. Pero creo, ¿no?, que hay una gran responsabilidad ahí de alguien que tuvo una protección mediática formidable, que fue Daniel Scioli. Sí, no que mía, bueno, no está mía, bien, pero yo incluso lo señalé nunca, en reiteradas oportunidades. En reiteradas oportunidades. Y sin embargo, se hacía oído sordo. ¿Por qué? Porque se creía más en el marketing que en la gestión. No se creía, yo creo mucho en la gestión, por eso yo tengo miedo que Vidal termine creyendo más en el marketing que en la gestión. La gestión es transformarle la calidad de vida a la sociedad. Que la educación mejore, que la salud mejore, que haya más seguridad, que haya cloacas, agua corriente. Eso se trata de gestionar. Los que dijimos eso en el gobierno del cual usted formó parte, de Scioli, y algún miembro de la presidencia... No, yo de Scioli no formé parte. No, del gobierno a nivel nacional. Digo, tuvimos que aguantar muchas cosas, así que eso lo marco. Así que con la tranquilidad, efectivamente, de esa gestión catastrófica. Pero también hubo un silencio del poder de aquel entonces que fue notable, ¿no? Digamos, la presidenta jamás dijo nada de eso, ¿no? De lo que fue, digamos, porque hay que hacerse cargo de lo que... Pero uno no puede, sería justo, mire, yo está claro que tengo diferencias con Cristina, de hecho vamos a competir electoralmente, pero sería faltar a la verdad, digamos, atribuirle la responsabilidad de atribuciones que corresponden a los gobernadores al presidente de la nación. Bueno, pero ella fue, digamos, tuvo un... No, pero digamos, demasiados, responsabilidad tienen cosas que seguramente son del gobierno nacional. Atribuirle la responsabilidad que correspondía al gobernador de Buenos Aires o al gobernador de Jujuy o al de Catamarca. Fue el candidato que puso ella dedo. Bueno, ¿no? Eso es otro tema. Eso es otro digamos, tema. Sí, eso es más claro, realmente. Digo, por eso mismo, es decir, digamos, el peronismo tiene que hacer un mea culpa de cómo dejó Pero la por provincia de supuesto Buenos Aires, ¿no? que hay que hacer un mea culpa. Lo que yo digo es que tanto el gobierno nacional, Mauricio Macri... No porque esto sea perfecto, obviamente. Yo digo, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal vinieron a hacerse cargo para resolver los problemas, no para explicar por qué no pueden resolver los problemas, y mucho menos agudizarlo. Fíjese usted la inflación, que hoy se conoció la inflación, digamos, de los primeros 9 meses del año, 17.6. Ya supera lo proyectado durante todo el año. Ahora, para bajar la inflación, digamos, apelaron a 2 decisiones que a mi criterio, le digo con mucho respeto, son equivocadas. Enfriaron la economía. ¿Cómo se enfría la economía? Le quitaron poder adquisitivo al salario. Y por otra parte, emitieron las levadas. Van a pagar 220.000 millones de pesos de intereses, Nelson, para bajar la inflación, cosa que no lograron. ¿Qué son 220.000 millones de pesos? Para que se entienda, 13 veces la inversión que nosotros hicimos en 3 años en materia ferroviaria. 13 veces. En intereses a los bancos, en las cuales sabemos que a los bancos establecen una tasa de financiamiento para el consumidor que usa la tarjeta, para el que tiene una pyme, de 27, 28 puntos. No, está claro, que hay cosas para que... Ahora, lo que dejó el kirchnerismo también fue tremendo. Pero bueno, hay cosas que se hicieron muy bien y hay otras cosas que se hicieron mal. Está claro, pero esa factura ya la pagábamos, Nelson. Tiene usted ¿Sabe que la gente ya nos votó en contra? Yo coincido con usted. El gobierno tiene que solucionar las cosas y prometió solucionarlas. Así que yo digo, lo que dejó el kirchnerismo fue una cosa tremenda también para el país. En lo que
respecta a, digamos, al área que yo administré, dejamos una transformación claro, fenomenal. Sí, pero en el tema económico dejó una situación catastrófica. Sí, pero a mí me parece que el gobierno apela a viejas recetas que ya han fracasado. Tiene razón. Acá hay que hacer crecer la economía, no achicar la economía. Me parece que digamos, la política que está llevando adelante es absolutamente equivocada. Por eso digo, ¿entiende usted que esto generará algún debate factible? Por eso lo vamos a preguntar también a Massa, digo, porque obviamente hay un gobierno que va a tener aparentemente un poco más de poder, pero, y esto lo digo, afortunadamente no todo el poder. Cuando en Argentina alguien tuvo todo el poder, no nos fue bien, ¿no es cierto? A mí me parece que es importante que en los espacios legislativos haya, digamos, expresión de todos los sectores. Me parece que yo tengo miedo que en realidad haya un voto en contra de, un voto, digamos, a favor de Cambiemos para castigar a Cristina. Sí. Y que ese voto se tome como una ratificación a las políticas que está llevando adelante este gobierno, que en términos generales, le digo la verdad, Nelson, se está en contra. Está en contra de quienes tienen trabajo porque saben que no lo van a conseguir, los que tienen trabajo y perdieron poder adquisitivo, la pyme que cada día vende, que produce menos, el comercio que cada día vende menos. El ingreso de importaciones, que yo digo, cuando ingresa un pullover o un par de zapatillas importado, lo que hace es ingresar trabajo, es importar trabajo, digamos, en desmedro de algo tan importante que tiene que ver con el tejido social, que es la generación de empleo. Y votarla a Cristina, pensando que de esa forma se castiga a Macri, es creer que los problemas actuales se resuelven volviendo al pasado. Por eso somos una alternativa. Nosotros creemos que somos una alternativa. A la última, porque va a estar acá, se le voy a preguntar a él también. ¿Usted imagina en algún momento un camino común dentro del peronismo con Sergio Massa? Yo me imagino con todos aquellos que en realidad aspiren a que el peronismo vuelva a ser una fuerza política que pueda competir de cara al 2019. Por supuesto, respetando la coherencia, yo lo he dicho y faltaría la verdad si no lo digo. A mí, por ejemplo, me cuesta... ver, digamos, aquellos que en el caso de Massa, en el 2013 conformaron una fuerza política con integrantes de Cambiemos, y bueno, y hoy con Margarita Stolbizer, que yo no tengo nada, pero digo, me parece a mí que lo primario es si yo participo en el peronismo, digamos, tenía la primaria del peronismo para participar. Y hubiera sido mucho más valioso, porque en realidad le hubiéramos dado una fuerza a esa primaria que nos hubiera puesto en mejores condiciones de competir con Cambiemos. De la misma forma que digo de Cristina, que habla en nombre del peronismo, tenía la oportunidad, que al medio de conformar Unidad Ciudadana, de jugar dentro de la primaria del peronismo. La primaria tiene el sentido de que en realidad el conjunto de la ciudadanía participe para elegir quiénes van a ser los candidatos. Eso que en realidad estaba en manos de la burocracia partidaria o de padrones viciados, pasó a ser, digamos, una decisión del conjunto de la ciudadanía. Por eso yo soy muy defensor de eso. Quise la primaria en el 2015, la quise en el 2017, se me negó en las dos oportunidades y quisiera que se dé en el 2019 si es que no hay un acuerdo entre quienes aspiran a ejercer cargos de responsabilidad, pero me parece que nosotros tenemos que pensar en un peronismo absolutamente amplio, en un peronismo que sea capaz de dialogar con todos los sectores y que represente no solamente a quienes en realidad se sienten peronistas, sino al resto de argentinos que crean en un país mejor. Ojalá lo logren. La Argentina necesita un peronismo que tenga esas características y deje atrás un peronismo que tuvo rasgos, en muchos casos autoritarios, con corrupción, y que además utilizó a los pobres para dejarlos pobres. Randazzo, muchas gracias. Un traidor puede más que 1000 valientes, eso no hay que generalizarlo. No, por eso digo, pero eso ocurrió, esos son datos. Y yo no creo que el peronismo haya generado pobres para utilizarlo. Yo creo que eso sería muy triste que sea así. Yo creo que sí. No digo en el caso suyo, pero digo en muchos que sí. Esta es la discrepancia y la discusión que viene. Randazzo, muchas gracias. Gracias a usted, Nelson. Muy bien, cuando sigamos, Sergio Massa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Tienen que estar resguardando los votos que se van a Cambiemos o no? Primero, yo creo que la gente no hace más que tomarnos examen permanentemente.
nadie es dueño del voto de la gente es dueña de su voto, y me parece que en esta democracia Facebook, donde todos los días nos suben y nos bajan el pulgar, es un avance, que la gente sea dueña y todos los días nos esté mirando y examinando. Sí veo que posterior a la primaria habíamos tenido una primer migración. Hoy, sinceramente, veo que semana a semana hemos crecido mucho. Y además creo que hay una vocación de la gente de construir una nueva oposición, una oposición con propuesta, viendo que la oposición con prontuario, en lugar de dedicarse a generar alternativas para resolver los problemas que tiene la gente, está todo el día explicando las causas en tribunales. Y yo siento que hay muchos argentinos que quieren corregir el rumbo del gobierno, que quieren corregir problemas que tienen todos los días. El tema seguridad es uno, el tema tarifas es otro, sin dudas. El tema económico, cuando nosotros permanentemente le decimos a la gente no creemos en el camino de Cavallo y Sturzenegger, no creemos en el camino de Kicillof y Moreno, creemos en el camino de Lavagna, lo que estamos mostrando es una vocación con de Mendiguren, con Piñanelli, una vocación de construir un país asociado a lo productivo y al trabajo. ¿Y usted cree que, obviamente, sería una sorpresa que ustedes ganaran? Esto es así para ustedes mismos. Digamos, el tema que se plantea es el futuro. Unas pasos como se dan casi anticipa un resultado. El tema es el futuro de los políticos que van a ser parte de la oposición. ¿Usted cómo se imagina? Contribuyendo a construir de la Argentina o a reconstruir la Argentina de clase media y trabajadora como Argentina potencia, la Argentina de las oportunidades. ¿Se imagina? Yo primero le quiero decir que soy... ¿Usted vio a Lee Fraser, esa pelea? Sí, claro. Yo en el round 15 me voy a seguir parando. Está muy bien. Es lo que esa es mi vocación. Sí. Yo no me rindo en la idea de que la clase media en la Argentina un día sea la centralidad en términos de agenda política. Y creo que para eso tenemos que impulsar una serie de temas que sirven además para cambiar la realidad del presente de la Argentina. El tema de la transformación de los planes sociales en planes de empleo. Yo lo escuchaba recién que usted hablaba con Randazzo del tema de la cristalización de la pobreza. La pobreza se cristaliza en la medida en que no generamos trabajo, porque las dos herramientas para ganar a la pobreza son la educación y el trabajo. La educación para las futuras generaciones, el trabajo hoy. Lo primero que tenemos que hacer es animarnos por ley a transformar los planes sociales en planes de empleo, capacitación laboral. Hoy estuve en Lomas de Zamora, 37 escuelas de oficios, mujeres aprendiendo manicuría, pedicuría, peluquería. Digo, tenemos que darle a la gente sentido hacia el trabajo. Y creo que en el tema seguridad lo mismo. Yo cuando veo que nos quedamos con la frustración de que no haya debate por ahora, a pesar de que hay una invitación ahora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me queda un sabor amargo, porque a mí, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Cristina si sigue pensando que la inseguridad es una sensación, si sigue pensando que los botones antipánicos son antitontos, si sigue pensando que las policías locales son la guardia pretoriana que quieren los intendentes, o entendió ahora que es candidata en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que vive en Recoleta, de que los bonaerenses vivimos una realidad que nos duele. Visitar en Ituzaingó una farmacia que tiene como si fuera un corral de rejas en la calle Bransen, y puede ir cualquiera a verlo, es la demostración más clara de que por ahora ganan los delincuentes. Y lo digo con la autoridad de haber bajado el 80% del delito en Tigre y San Fernando. ¿Piensa volver al peronismo? Mire, yo más que... es una de las preguntas del futuro inmediato. Pero yo más que la vuelta, la ida... Recién cuando Randazzo decía lo de la PASO, en el 2013 cuando nosotros dijimos no estamos de acuerdo con el sueño de Cristina Eterna, vamos a enfrentarlo electoralmente, dijeron armen un partido y gánenos por afuera. No nos dieron la posibilidad de la primaria. Fuimos, armamos un partido, enfrentamos la idea de Cristina Eterna y enterramos el sueño de Cristina Eterna. En el 2015, digamos, le tocó al propio Florencio, no le dieron la primaria. Y ahora tampoco se la dieron. Con lo cual, el problema acá es que lo que hay que cambiar es el método. Lo primero que hay que unirnos es atrás de valores. Yo creo en el valor del trabajo como motor de la Argentina. Creo en el valor de la defensa de la seguridad desde el peronismo. Terminar con este cuento que hablar de seguridad es ser de derecha. Los que más sufren la inseguridad son los laburantes. Hablar del valor del derecho a la vivienda, de las jubilaciones, Nelson. Defender a nuestros jubilados.
la clase media. Entonces, valores. Y no valores en las cajas de seguridad de los bancos. Valores que representen el interés de la gente. ¿Con Cristina es posible esa unidad? No, yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina, porque el kirchnerismo lo único que tiene en esta etapa es que explicar campos, hoteles, aviones. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no me voy a hacer cargo de eso. De hecho, en el 2009 me fui, en el 2013 los enfrenté, en el 2015 los volví a enfrentar y creo que nuestra obligación es construir una alternativa que entierre definitivamente el roban pero hacen. El peronismo tiene que tener el estigma del hacer, o la marca del hacer, sin el robar. ¿Se siente peronista? Yo sí, claramente, pero le vuelvo a repetir, yo no tengo ni barcos, ni casas, ni campos, ni aviones, ni causas de las que hacerme cargo mías, mucho menos me voy a hacer cargo de los de aquellos que en nombre de un partido político lo que hicieron fue cambiar su casa, su auto, su vida, sus patrimonios. De ninguna manera. ¿La sociedad con Margarita Stolbizer termina el 22 de octubre o continúa? No, nosotros lo planteamos, y Marga lo viene planteando además muy, le diría, a mí me alegra mucho esta idea de Margarita de que podemos construir una alternativa a un gobierno que está muy enfocado en la defensa de la gran industria, cuando nosotros creemos que la defensa de lo nuestro, de lo nacional, es lo más importante. Para nosotros es una enorme oportunidad el poder construir algo plural, que represente valores simbólicos, que represente los mejores valores del peronismo. Margarita el otro día hablaba del símbolo que representa el abrazo de Perón y Balbín como el inicio de una nueva etapa en la Argentina, que algunos no aprenden. Ningún país crece en la división, en la fractura, en la pelea, en la guerra de el amigo-enemigo permanentemente. No hay posibilidades de desarrollarnos así. Y nuestra obligación es dejarle a nuestros hijos una mochila más liviana. En este contexto, dos últimas. Primero, ¿cómo imagina la relación con el gobierno después del 22 de octubre? Mire, nosotros vamos a tener la misma relación que traemos hasta hoy. Cuando tuvimos que enfrentar al gobierno por el tarifazo, lo enfrentamos. Fuimos a la justicia, le ganamos la batalla en la Corte habló de proporcionalidad. Hoy, desgraciadamente, están perdiendo la proporcionalidad. Estamos impulsando una ley que limita el aumento de tarifas. ¿Cómo lo limita? Le da seguridad jurídica a las empresas. Le dice, ninguna boleta de luz, de agua, de gas puede aumentar más que lo que aumentan los sueldos. Porque eso le garantiza al trabajador y al jubilado tener, digamos, el bolsillo cuidado, pero da seguridad en el tiempo. Lo enfrentamos con el tema ganancias. Recién hablaban de los intereses de la deuda. ¿Sabe cuánto estamos perdiendo de cobrar de impuestos a las ganancias por LEVAC? 30.000 millones de pesos al año. De la minería, 11.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto estamos perdiendo de los dueños de bingos y casinos que en este país parecen intocables? 9.000 millones de pesos al año, 50.000 millones. Esos son 50.000 millones que está pagando la gente, el trabajador, el jubilado, el pyme, el comerciante, a quienes le tenemos que bajar la presión de los impuestos. Ahora, cuando vea que hay un tema en el que la Argentina tiene una oportunidad de mejorar, también voy a estar. Yo cuando hubo que salir al mundo a decirle viene una nueva etapa en la Argentina, me subí a un avión y fui y le dije, viene una nueva etapa en la Argentina, vengan a invertir porque creo en el trabajo argentino. Esta va a ser la última. ¿Le duele en ese contexto que el presidente lo considere un oportunista, lo trate de ventajita? Porque eso se dio en el marco de una pelea en la que yo sigo pensando que era la oportunidad. Era la oportunidad de que los trabajadores pagaran menos impuestos a las ganancias. Era la oportunidad de que las pymes pagaran menos impuestos, era la oportunidad de que los comerciantes pagaran menos impuestos y era la oportunidad de que los bancos, las mineras, los dueños de bingos y casinos pagaran lo que tenían que pagar. Eso, el tener sentido de la oportunidad, es precisamente lo que de alguna manera nos tiene que distinguir a la hora de pelear para defender a la clase media y a los trabajadores en la Argentina. Y si digamos, eso me cuesta alguna pelea política, yo prefiero estar enojado con el poder, un día con los supermercados, otro día con los bancos, otro día con las mineras, otro día con el gobierno, pero tener claro que nuestra obligación para hacer de este país una potencia que crezca es defender a los trabajadores y a la clase media.
Diputado Sergio Massa, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, Nelson. Perfecto, me voy ya mismo a hablar con Sergio Goicoechea, ¿eh? Cuántos recuerdos, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Nelson, buenas noches, ¿todo bien? Son todos recuerdos. ¿Cómo viviste esta etapa de la selección? A la luz de los recuerdos, porque a vos también te tocó vivir una situación dramática con aquel equipo del 93 que parecía que se la comía todo y después terminó angustiosamente contra Australia. Y la viví con angustia, o sea, con temor, todo lo que te aparece cuando se da una situación que de pronto en una eliminatoria tan larga, de 2 años, con tantas fechas, uno no imagina a Argentina dependiendo de sí misma hasta la última fecha. O sea, y bueno, cuando uno analiza lo que puede conseguir o lo que puede dejar de conseguir, te entra ese hilito de temor o esa transpiración que decías, quedó afuera de la Copa del Mundo. Hace 47 años que no quedamos, que no estamos fuera de una Copa del Mundo por clasificación. Entonces, y después porque eso trae apareado un montón de cosas, desprestigio para el fútbol argentino, el desprestigio de los jugadores, que no se siga construyendo a nivel local con la Superliga, o sea, todos problemas que en definitiva afectan. Nos interesaba mucho tu testimonio porque vos podés dar fe de una experiencia similar vivida. Además, con una cosa muy dura que te tocó de hacerte cargo de aquel resultado contra Colombia. Sí. Bueno, el arquero tiene esas cosas. Cuando atajás los penales sos vos, y en los goles se acuerdan todo del arquero. Nadie, si marca o no marca. No, totalmente, efectivamente. Por eso digo, ¿qué le pudo haber pasado a este proceso de jugadores yo creo que, Nelson, deslumbrantes que no llegaron a construir nada? Yo creo que hubo una carga de responsabilidades en un grupo de jugadores que jugó 3 finales y que sintió eso como un fracaso. El sistema le hizo sentir eso, que eso es un fracaso. Y después la presión que significa por conseguir algo, un logro que nadie te lo va a agradecer, nadie te lo va a valorar, porque de antemano de las eliminatorias es un hecho que Argentina tenga que estar clasificado. Entonces es el logro, nada. El no logro es un fracaso. Es muy difícil, por eso es muy diferente la presión de jugar por un campeonato que jugar en estas circunstancias. Me pasó, lo decía usted. Los partidos ¿Esta es más difícil, más tensa para el jugador? Sí, porque no está acostumbrado, el jugador argentino está acostumbrado a otra cosa y aparte no tenés nada por ganar o el fracaso. Vos jugás por una final, perdés, pero lograste el objetivo de llegar a la final. A mí me pasó en los partidos de Australia, a mí me hablan de la final del mundo. Yo jugué más nervioso los partidos con Australia que la final del mundo, porque no podíamos quedar afuera, porque era algo que no podía suceder. Y entonces era muy difícil, o sea, porque iba a ser un fracaso rotundo. Y si lo ganábamos, era obligación que vayábamos al Mundial. Sergio, ¿cuánto pesa? Porque una de las cosas que se ha hablado, bueno, toda esta crisis catastrófica de la AFA, ¿cuánto le pesa eso realmente a un jugador, a estos jugadores estrellas, Messi, Mascherano? No creo que, a ver, yo no estoy tan de acuerdo, porque en definitiva en el ciclo que muchos hacen la crítica o que ponen en el contexto para analizar esta situación, la selección jugó las 3 finales de los 3 torneos oficiales que jugó. Entonces, ¿de dónde me agarro para hacer eso? O sea, que no fue la perfección, no fue la perfección. Que pudo haber contribuido, pero no sé si le atribuyo tanta importancia a eso. Es muy importante lo que vos decís y bueno, el razonamiento. ¿Cuánto pesa el hecho de que cuando vos jugaste en la selección todavía había un componente de jugadores que estaban acá importante? Sí. Hoy es todo del extranjero. ¿Esto hace la cosa más difícil, más complicado, menos? Hace mucho más difícil porque en definitiva el trabajo, por más que hay un grueso, un eje de los jugadores que en un 60%, 65% siempre es el mismo, pero bueno, en esta eliminatoria sucedió algo atípico, 3 entrenadores y no hay tiempo para trabajar. Los jugadores, 48 horas, ¿cómo querés plasmar una idea? O sea, es muy difícil. Y esto para mí a las grandes selecciones las ha perjudicado. Porque no llegan a desarrollar por ahí todo su potencial. Y después el grado de exigencia, o sea,
nosotros estamos inmersos en un grado de exitismo que es muy grande, es muy grande. Hoy las redes sociales y toda la información, hoy estás en la cancha y te están bajando el insulto o el halago al instante. Y entonces el jugador ha aprendido, está aprendiendo también, por más que haya muchos que tengan mucha experiencia, a convivir con todo esto, que es una carga externa que para mí deberá ser vista para los chicos jóvenes ahora, porque es un ítem a tener más en cuenta en todo lo que genera el fútbol. O sea, el trato, si cómo manejo la presión de una cuestión, de un deporte que es tan masivo, tan popular y además agigantado por todas las posibilidades tecnológicas que hay hoy. ¿Entendés que hoy el fútbol, a la luz de estas tensiones, debería tener un equipo como parte de su plantel, un psicólogo? Sí, lo entiendo. Sí. Yo, a mí me parece bien por todas estas cosas. Porque aparte, a ver, el fútbol es una guillotina, ¿no? Metafóricamente. Digo, porque te llega todo de golpe. En otras profesiones uno va haciendo los escalones, va aprendiendo, se va golpeando, va conociendo y de pronto se encontró instalado a los 35, 36 años con su profesión, después de haber iniciado o intentado por diferentes caminos. El fútbol es cuestión de meses. Lo digo por ejemplo, yo me fui a Italia con un bolsito llamando a mi papá para que grabe la formación del banco suplente, así estaba mi apellido. Qué bueno. Vine 30 y pico de días después, no podía caminar por las calles, salía al balcón de la Casa Rosada, la gente me reconocía por todos lados. Entonces, ¿qué tan preparado podía estar para eso si nunca lo había vivido? Es muy difícil, por eso, y a mí me llegó una edad, yo tenía 26 años, no tenía 18. Entonces el fútbol desde ese aspecto es muy, muy eléctrico, porque te llega, son 10, 15 goles, o son 7 o 10 actuaciones, y se te da vuelta la vida. Y entonces, ¿quién está preparado para eso? Por supuesto que son muy importantes las contenciones, pero el jugador tiene que estar cada vez más apuntalado, porque nadie está preparado para recibir mucho dinero junto, para recibir mucha fama junta, o para que la vida de la noche a la mañana te dé un giro de 180 grados. Sergio, ¿qué significan para estos equipos figuras, obviamente indiscutidas? Vos te tocó Maradona, hoy es Messi. Sí. ¿Representan para el equipo un alivio? ¿Representan un problema? ¿El equipo psicológicamente se entrega a él? ¿Qué es lo que pasa? Porque además, vos lo viviste con Maradona, que jugó, volvió, pidió por la gente aquella final contra Australia. Messi ha tenido que, recién casi tuvo su partido épico el martes pasado, ¿no? A ver, yo los quiero, a los mejores del mundo los quiero en mi equipo. Yo puedo hablar por experiencia lo que significaba Diego. No conozco a la interna de esta selección y cómo será Messi en el interior del vestuario. Para nosotros Diego era nuestro líder, que lo hacía el contexto, porque venía Maradona y el contexto, el sistema, el periodismo, la gente hacía que sobresaliera, no porque Diego forzara alguna situación a sobresalir. Después por acciones, porque también se es líder con el ejemplo. Claro. Lo que era asumir las presiones en el vestuario y estar al frente y estar con cada uno de los detalles, y uno sentirse que ese tipo, o sea, salía a la cancha e iba a entregar todo. A mí me tocó vivir eso y yo realmente lo disfruté y así lo entendíamos, porque era un líder neto, claro y sin discusiones. ¿Eso pesa para el equipo? Sí, totalmente, como lo era Chilaver en Vélez. Son los tipos que uno necesita. Y después, específicamente en lo deportivo, ¿quién no va a querer tener al mejor jugador del mundo? De hecho, pasa con Messi el último jueves. O sea, en el momento más complicado, en el momento que más se lo necesitaba, apareció, metió 3 goles y cambió la historia, que para mí no es ninguna hazaña, es un resultado súper importante, gracias a Dios que sucedió, porque o sea, no es que no sea hazaña los 3 goles de Messi. Pero entiendo que futbolísticamente representa un equipo inferior, claro, ¿no? Más allá de eso, el equipo inferior, porque a veces jugás con un equipo inferior y no le podés ganar. Pero me parece que no tendría que haber sufrido tanto la Argentina por
por historia, por este presente de los jugadores, por un montón de cosas, no tendría que haber agotado todas las instancias y llegar tan ajustado a esta última fecha. Y si, porque ahora una de las cosas que se está viendo es el Consejo de Jugadores, así que seguramente te van a convocar, tanto del 86 como también del 90, que fue un éxito enorme. Y si le tuvieras que decir algún aporte a los jugadores que enfrentan, porque sí, el Mundial de Rusia es más que una presión, para muchos es la última oportunidad de ganar un Mundial, ¿no? Sí. Mascherano, además Messi le queda uno más. Sí, pero ya después son 4 años más, o sea, en la mejor forma digamos que es esta. A ver, yo creo que lo que uno tiene que aportar, cuando uno, dice, te voy a dar un consejo, no sé si es un consejo. Yo no digo que sea lo mejor, a mí lo que me tocó vivir. Lo que uno aporta es tirar sobre la mesa, decirte, mirá, como te contaba lo de Australia, el repechaje. Yo la verdad que me despertaba la noche y soñaba que sacaba pelota de los ángulos, porque era tan... Digo, yo vuelco eso, no sé si tengo la solución para que vos te sientas mejor, pero por lo menos te digo que le sucede a un ser humano. Te puedo contar lo que es jugar una final del mundo, te puedo contar lo que es jugar una Copa América, te puedo contar lo que es la presión en un programa de televisión cuando te agreden. Digo, está bueno, el tema es que te escuchen, porque a veces es un poco un deporte nuestro, muy argentino, no solo en el fútbol, que acá como cuando empieza un ciclo borramos todo y no atendemos. Digo, si yo vengo a hacer este programa, el día de mañana me siento y digo, Nelson, ¿cómo es tu público? Claro. ¿Cómo es el estudio? Los camarógrafos, ¿cómo son? ¿Cómo son los productores? O sea, porque tengo que saber y conocer. ¿Por qué voy a especial? No, vengo todo nuevo, fuera del decorado, fuera de los camarógrafos, fuera de los productores. En este marco, ¿sí pensás que esto que es para muchos el último mundial es una presión extra? No lo creo. Sí, es muy personal porque es muy emocional. Cómo lo siente cada uno, qué es lo que piensa, qué aspiraciones tiene. Entonces, al ser muy individual, no creo que sea una presión, porque cuando jugás el Mundial querés ganar lo que estás jugando. No creo que pase por una presión de decir, es el último Mundial que me queda. No, se trata de aprovechar lo que te está pasando, que es maravilloso, y no creo que pese. Obviamente está el desafío del Mundial y del fútbol argentino de reconstruirse, ¿no? Sí. Es un tema... de muchos aspectos. De muchos aspectos. Uno tiene añoranza de lo que fue ese ciclo Bielsa-Peckerman, que dio tanta satisfacción y sacó tantos jugadores con un trabajo... Sí. Que ese es un tema, la formación de jugadores. Eso te iba a preguntar, porque hoy, digamos, ¿notás que hay conciencia de esto? Porque en definitiva esta camada de jugadores extraordinarios de afuera, durará o no, pero ¿qué genera la Argentina? Porque no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasaba, y lo escuchaba varios colegas, decía, bueno, uno nota la diferencia del jugador que ha tenido el roce en Europa con el que juega acá, en cuanto a, tal vez no la calidad, pero el manejo de la presencia, ¿no? De manejar una circunstancia de este tipo. Sí, a ver, lo formativo hay que darle muchísima importancia, porque las divisiones inferiores tienen que volver a ser formativas, porque también es la competencia, y la locura de la competencia se ha trasladado de tal forma que a veces en las divisiones inferiores se compite, o sea, el análisis que se hace es, ¿cuántas divisiones saqué campeón? Me fue bien. Y resulta que después no subiste ningún jugador a primera. O sea, hoy tienen que ser más formativas que nunca, porque es el tesoro. O sea, el fútbol argentino está plantado ante el mundo como un fútbol exportador. O sea, entonces, ¿cuál es el tesoro de la abuela, la joya de la abuela? Los chicos, las divisiones inferiores. Los tenés que formar, porque hoy no podés traer. O sea, hoy el fútbol argentino económicamente no está capacitado, salvo raras excepciones, por esfuerzos individuales de la relación de un jugador con un club que quieran volver. Si no, es imposible. Entonces hay que prestarle mucha atención a este proceso, porque si bien como a nosotros nos sale el tango y todo, dice, no, acá te sale un jugador de abajo de las piedras, cada vez es menos. Cada vez es menos. Y esa siempre fue la gran diferencia de Brasil y Argentina, porque no es que solo por ahí en algún momento vos tenías los mejores jugadores. La diferencia con el resto de los países es que vos no sentías ese recambio generacional. Claro.
por ahí a Chile o a Paraguay o a Colombia les sucedía que tenían una buena generación, pero después tenían que pasar dos para volver a tener un equipo competitivo. Sergio Goycochea, un gusto haberte tenido aquí, transmitiendo experiencias a propósito de lo que para el país significó este drama de la Argentina que por suerte se clasificó. Muchas gracias. No, gracias a vos. La pausa, ya volvemos. Bien, ya terminamos, ¿sí? La frase del final es algo que ustedes me van a escuchar mucho en el futuro después de las elecciones, ¿no? Tiene el valor de aquella frase de Perón. A la Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Si en la Argentina no hay acuerdos políticos importantes entre las fuerzas con proyección a futuro, el futuro de la Argentina será una repetición del pasado. Y en la Argentina el pasado es sinónimo de fracaso. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.